En esta clase vamos a hablar fundamentalmente sobre poríferas, es decir, las esponjas. Pero antes vamos brevemente a estudiar el origen y la evolución de la multicelularidad. Así como vimos en una clase pasada la eucariogénesis, es decir, la formación de una célula eucariota, que es una de las principales transiciones evolutivas, aquí vamos a ver otra de esas importantísimas transiciones evolutivas, el pasaje de una condición unicelular a una condición pluricelular, de una condición unicelular a una condición multicelular. ¿Qué implica esto? Primero, que en una condición multicelular las células van a estar obviamente físicamente interconectadas. Al estar físicamente conectadas se establece una interdependencia entre las células, es decir, las células van a tener que comunicarse entre sí. A lo largo de la evolución, las células van a diferenciarse y van a especializarse en distintas funciones. Y esto conlleva, esta transición de unicelular a multicelular, conlleva un aumento de tamaño. Para quienes estén interesados en las principales transiciones evolutivas, les recomiendo este libro de Maynard Smith y Stamari, cuyo título es Las principales transiciones en la evolución. Uno puede preguntarse cuántas veces evolucionó la multicelularidad. Aquí tenemos la distribución filogenética de la multicelularidad solo en eucariotas. Y como vemos aquí, tenemos algunos organismos que son todos multicelulares, algunos eucariotas que son unicelulares, otros coloniales y otros multicelulares, otros unicelulares con pocos multicelulares, y en negrito algunos multicelulares. Pero independientemente de la cantidad de organismos multicelulares en todos estos grupos, vemos que ha surgido la multicelularidad muchas veces en los eucariotas. Sin embargo, los que alcanzaron mayor complejidad, es decir, los que tienen mayor número de multicelulares, son las plantas terrestres, los animales, los hongos, las algas marrones y las algas rojas. Aquí tenemos la evolución de la multicelularidad en términos temporales. Podemos ver de este lado, partimos de organismos unicelulares, pasando por multicelulares simples, intermedios o más complejos. Como dijimos recién, vemos que los multicelulares más complejos, es decir, con mayor número de células y sistemas de órganos, lo vamos a encontrar en los animales y en las plantas. Uno puede tener la idea equivocada de que los procariotas son unicelulares. Esto no es así. Lo vemos en estos ejemplos de distintos géneros de procariotas actuales que están constituidos por más de una célula. Y es más, yo les he hablado en otra clase sobre el reino de las cianobacterias. Ya desde 3.500 millones de años tenemos fósiles multicelulares como se observan aquí y que tienen el aspecto de filamentos constituidos por varias células semejantes a las cianobacterias. Y aquí una pregunta sumamente importante. ¿Cómo surgió la multicelularidad? ¿Cuál fue el agente selectivo que llevó a que se origine la multicelularidad? Estas preguntas fueron analizadas por distintos
investigadores, entre otros Luring y Van Dyck, o Solari y colaboradores, pero nosotros vamos a hacer hincapié en un trabajo científico que ustedes deben leer y discutir en un trabajo práctico. Es el trabajo de Borás y colaboradores. Yo voy a darles un anticipo. Estos investigadores trabajaron con cultivos de células que son normalmente eucariotas, en realidad son organismos unicelulares, de la especie Chlorella vulgaris. Es un alga que normalmente es unicelular, como se puede ver aquí. Cada uno de estos es un organismo unicelular de este alga. Y trabajaron también con cultivos de un flagelado de la especie Ochromonas valesia. Este es el aspecto del flagelado, es un eucarionte que tiene dos flagelos, uno corto y uno más largo. Y lo que hicieron estos investigadores fue agregar a los cultivos de Chlorella vulgaris, de este alga, al flagelado. Y lo que se puede observar aquí en esta foto es una vacuola digestiva dentro del citoplasma del flagelado, y lo que está digiriendo esta vacuola justamente es una alga unicelular, ¿no? Una Chlorella vulgaris. A lo largo de varias generaciones en que permanecen el cultivo de Chlorella junto al flagelado, comienzan a formarse diversas agregaciones celulares de distinto número. En determinado momento se quita al flagelado del cultivo, y lo que se observa a lo largo de varias generaciones es la formación de una estructura estable de 8 células, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que inclusive se reproducen manteniendo esta estructura estable. Para que vean que esto no es simplemente un agregado, en esta foto les muestro un detalle ampliado de dos células, y ven que están íntimamente ligados por la pared celular. Entonces, en este punto yo les pregunto a ustedes, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Y qué hipótesis pueden ustedes elaborar o postular en base a este resultado que les estoy mostrando? ¿Qué ocasionó aquí que se forme una estructura estable multicelular a partir de una condición unicelular? ¿Pensaron la respuesta? ¿Pensaron el experimento? En otras palabras, lo que yo les estaba preguntando es si pudieron deducir a partir de ese experimento, en donde se establece un sistema depredador-presa, cuál fue el agente que llevó al origen de la multicelularidad. Es decir, cuál fue el agente selectivo. Y el agente selectivo fue el origen de la predación. Es decir, la habilidad para fagocitar es lo que llevó a que la multicelularidad sea seleccionada. ¿Y qué ventaja trae la multicelularidad en este sistema de predador-presa? Bueno, un mayor número de células que implica un crecimiento en tamaño, un mayor tamaño. Y ese mayor tamaño minimiza las probabilidades de ser predado. Es decir, hay un escape ante la predación gracias a ese aumento de tamaño, o a la ventaja de tener un mayor tamaño. Entonces, se subordina de alguna manera la independencia celular a la prosperidad de una colonia. Bien, no solo el aumento de la multicelularidad lleva a una disminución de la predación, sino también que permite tener una mayor capacidad para almacenar nutrientes, genera además un ambiente interno protegido por una capa celular superficial que separa el medio interno del medio externo, permitiendo el equilibrio del medio interno, es decir, la homeostasis. También
un mayor aumento de tamaño implica mayor eficiencia para realizar distintos procesos, debido a que no solo hay un aumento de tamaño, sino que también en la evolución hay una especialización de funciones de las distintas células. Y además, el aumento de tamaño trae una mayor movilidad que permite mayor nivel de dispersión y por ende una mayor capacidad para conseguir distintos recursos. Dijimos que la multicelularidad lleva a la diferenciación celular, es decir, que las células pueden realizar distintas funciones. Este aspecto fue estudiado en volvocales, que son un tipo de algas en donde se encuentran formas unicelulares, por ejemplo, en las clamidomonas. En otros casos hay colonias con un número de células menor a 64 y todas las células son indiferenciadas, es decir, son todas iguales, ejemplo, los géneros Gonium y Eudorina. Y dentro de las volvocales también tenemos colonias grandes de hasta 50.000 células, en donde aquí sí hay una diferenciación celular marcada, aunque simple. Y el principal ejemplo de estas colonias grandes es el del género Volvox. Volvox es un modelo experimental muy utilizado para estudios justamente de evolución de la multicelularidad y diferenciación celular, porque vamos a ver que hay una diferenciación celular muy sencilla, muy simple, pero permite realizar estudios de este tema. Hay en realidad dos tipos de células diferentes en toda la colonia. Unas células somáticas, que son biflageladas, como pueden ver acá en este esquema. Esas células somáticas cumplen la función de locomoción y nutrición. Y en el interior de este organismo, dentro de una matriz gelatinosa, se encuentran unas células llamadas germinales que intervienen solo en la reproducción. Es decir, hay una marcada división de tareas en este organismo multicelular sencillo, en donde unas células funcionan en la locomoción y la nutrición y otros tipos celulares solo en la reproducción. Esto, aunque sea muy sencillo, permite a estos organismos realizar distintas tareas en forma simultánea y complementaria. Es decir, puede moverse, alimentarse y a la vez reproducirse. Este es un ejemplo sencillo en donde hay una división de tareas y una especialización funcional consecuente a esa división de tareas. Ahora vamos a pasar a un tema que está relacionado con la multicelularidad, que llega a un aumento en la complejidad, es decir, hay un aumento de tamaño, entonces hay un aumento de la complejidad en cuanto al número de células y tipos celulares. Pero vamos a definir qué es la complejidad, un término muy utilizado y a veces difícil de cuantificar. Según Hingartner y Engelberg, es la mínima cantidad de información para describir un objeto. Eso en términos teóricos. Entonces, un aumento de tamaño va acompañado de ¿qué? De un incremento de los elementos componentes más un aumento de sus iteraciones, es decir, de las repeticiones que pueda haber de esos elementos componentes. Entonces, en base a esta definición teórica, un objeto va a ser más complejo cuando ofrece más dificultad para describirlo. ¿Por qué? Porque si hay un mayor número de componentes y un mayor número de iteraciones, eso va a llevar a una mayor dificultad para poder describirlo. Ustedes acaban de tener una clase sobre embriología, o comparen
un organismo diblástico con uno triblástico. Y ahí van a poder diferenciar cuál es el más complejo. Pero como dije recién, a veces no es tan fácil cuantificar la complejidad morfológica. Entonces lo que se utiliza para cuantificar la complejidad morfológica es el número de tipos morfológicos celulares. Entonces fíjense acá tenemos los fila en esta tabla. Todos los fila, algunos de los cuales vamos a estudiar en esta cursada, y el número de morfotipos celulares. Entonces uno puede comparar porífera, por ejemplo, con cordata. Y ahí puede uno, de manera cuantitativa, decir que un cordado es más complejo que un porífero porque tiene mayor número de morfotipos celulares. Ahora, ¿qué pasó a lo largo de la evolución con la complejidad tomando este criterio para cuantificar la multicelularidad? Traten de deducirlo ustedes. Aquí tienen los números de morfotipos celulares en el eje Y, y en el eje X tienen millones de años hasta el presente, desde un poco antes que el Cámbrico. Traten de ver ustedes qué ha pasado en términos generales con la complejidad, tomando como criterio de complejidad el número de morfotipos celulares. ¿Qué pasó a grandes rasgos? ¿Qué es lo que uno primero ve a grandes rasgos en este gráfico? Bueno, que la complejidad fue aumentando desde el Cámbrico hasta la actualidad. Pero pueden ver algo más, pueden ver alguna diferencia en estos dos gráficos. Piénsenlo un momento. Bien, vemos que la complejidad no tiene la misma velocidad. Fíjense la pendiente aquí y compárenla con la pendiente acá. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que la complejidad avanzó muy rápidamente desde el Cámbrico, y justamente por eso se lo llama explosión del Cámbrico, y que luego se ha aplanado esa curva, es decir, que la complejidad fue evolucionando más lentamente. Es decir, en animales ocurrió un aumento rápido de la complejidad en los primeros tiempos desde el Cámbrico, y luego se fue enlenteciendo ese aumento que siempre fue hacia arriba. O sea, siempre hay un aumento en la complejidad. ¿Qué se conoce sobre el origen de Metazoa, que es el grupo que nos interesa, el grupo de los animales? Bien, hay evidencia tanto morfológicas como moleculares que indican que Metazoa, los animales, derivan de un ancestro que es semejante a un grupo de protistas llamados cuanoflagelados. Es decir, el grupo de protistas de cuanoflagelados constituye un grupo hermano de los animales, ya que tiene un ancestro común. ¿Cómo supuestamente era este ancestro? Tenía el aspecto de una colonia esférica de células flageladas, con algunas células superficiales flageladas, otras no flageladas internas, dentro de una matriz gelatinosa. Estos ejemplos que traigo acá son en realidad cuanoflagelados actuales, de distintos géneros. Fíjense, este es un cuanoflagelado unicelular y este es un cuanoflagelado colonial. ¿Por qué se lo llama cuanoflagelado? Justamente por el presentar esta coana, este collar que está rodeando el flagelo.
Bien, y vamos a comenzar ahora con el grupo de las esponjas, Phylum Porifera, presentando primero las generalidades. Este grupo está constituido aproximadamente por 8.300 especies, para que tengan una idea de su diversidad. La gran mayoría son acuáticas marinas, algunas pocas especies las encontramos en agua dulce. Desde el punto de vista de la simetría, son en su gran mayoría asimétricas. Los individuos adultos son sésiles, esto quiere decir que no se mueven, están fijos a algún sustrato en el medio acuático, están sujetos a fango, arena, algunas rocas o inclusive sobre algunos organismos. Son metazoos con especialización celular, tienen especies con distintas células con distintas funciones, pero no están organizados en tejidos. En general no presentan membrana basal. Vamos a ver que un grupo aparentemente sí la tiene, después retomaremos la discusión al final de esta clase. Pero quiero que visualicen a las esponjas como organismos acuáticos cuyos adultos viven de manera fija en ese medio acuático. Es decir, todas sus adaptaciones, sus funciones están adaptadas a ese modo de vida sésil en un ambiente acuático. Vamos a comenzar con la estructura general del cuerpo de las esponjas. El cuerpo está cubierto por una serie de aberturas llamados poros u ostíolos y presenta un sistema exclusivo, y remarco esto de exclusivo, de canales y cámaras denominado a este sistema acuífero. Entonces, como dijimos, presenta el cuerpo cubierto por distintos números de poros u ostíolos que conectan el exterior con el interior de la esponja. En el interior presentan una cámara amplia llamada atrio o espongocele. El agua circula desde el exterior a través de los poros, ingresa a esta cámara y es expulsada finalmente a través de una apertura de salida denominada ósculo. ¿Cómo está conformado el cuerpo de una esponja? El cuerpo de una esponja está formado por 3 capas celulares. La más externa es el pinacodermo, la capa intermedia es el mesohilo y la capa más interna es el cuanodermo. El pinacodermo está constituido por principalmente unos tipos celulares denominados pinacocitos que están fundamentalmente en esta superficie externa. También puede haber otras células, después vamos a describir su función, los miocitos. El mesohilo es la capa media y es lo más semejante a un tejido conectivo. Está formado por una matriz proteica, fundamentalmente, y elementos esqueletales, como las espículas. También puede haber otros tipos celulares, denominados arqueocitos o amebocitos, y también otros tipos celulares denominados colenocitos. La capa más interna, que es la que da a la cámara, al atrio o al espongocele, es el cuanodermo, formado por unas células bien diferenciadas denominadas cuanocitos, que tienen este aspecto con una coana y un flagelo cada uno de ellos. Ahora estamos diciendo que el cuerpo está formado por capas celulares. ¿Por qué esto? Porque no hay tejidos verdaderos. Entonces, ¿cuál es el nivel de organización de este grupo, del grupo de las esponjas? Nosotros preferimos hablar de una organización del tipo tisular incipiente.
¿Qué significa eso? Que todavía no ha alcanzado el grado de tejido, el nivel tisular, pero está en camino de, o está con un esbozo, un comienzo de estar constituido por tejidos. ¿Cómo se sostiene el cuerpo de una esponja? El sostén de una esponja está dado por un esqueleto que está constituido por unidades cristalinas y o fibras proteicas. Las unidades cristalinas son las espículas, que están fundamentalmente insertadas en el mesohilo, aunque no solo en esa capa celular, y pueden ser de naturaleza calcárea, es decir, de carbonato de calcio, o silíceas. Las fibras proteicas están constituidas por colágeno fibrilar y o espongina. Espongina en realidad es también similar al colágeno, pero que se deposita en forma de red. Aquí tienen algunos ejemplos de espículas silíceas, la red de espongina y espículas calcáreas. Una vez más, pero esta vez en fotos, ahí se ve claramente la espongina formando una red, las espículas calcáreas y las espículas silíceas. Vamos a ver ahora la función de los distintos tipos celulares. Los pinacocitos, como dijimos antes, tapizan la superficie externa. El típico pinacocito, el más abundante, tiene forma de T, como ven aquí. La parte más aplanada del citoplasma es la que está en contacto con el exterior. Y la mayor parte del citoplasma está metido dentro del mesohilo. Las células que secretan espículas son denominadas esclerocitos. Van a ver el detalle de la formación de las espículas en un trabajo práctico específico sobre espículas. Van a ver que hay distintos tipos de espículas que difieren en su tamaño y también en el número de ejes. Como ven acá, como un adelanto, esta espícula con 3 ejes está formado por más de una célula, es decir, la espícula es el producto de varias células. Y como dijimos antes, las espículas están sobre todo en el mesohilo, pero no solo ahí, también pueden estar en superficies externas y son parte del sostén y el soporte de las esponjas. Otras células también con funciones de soporte y sostén son los lofocitos y los colenocitos. Son células que secretan colágeno fibrilar. La diferencia entre estos dos tipos de células es que los lofocitos son móviles, es decir, pueden trasladarse a través de toda la esponja y secretar y depositar colágeno. Aquí hay un ejemplo de un lofocito con fibras de colágeno ya formadas. En cambio, los colenocitos también secretan colágeno, pero de manera local, no se mueven. Los lofocitos, los colenocitos y los espongocitos constituyen la parte fibrilar del esqueleto de las esponjas, como dijimos antes. Aquí vemos una fibra de espongina, cómo es formada también, es secretada en realidad por varios espongocitos y finalmente forman una red. Se deposita en forma de red y no en forma de fibras dispersas como ocurría con los lofocitos y los colenocitos. Pasamos ahora a otro tipo celular, los cuanocitos. Como dijimos antes, el conjunto de cuanocitos forman el cuanodermo, la tercera capa de las esponjas, la capa más interna. Aquí en esta foto podemos ver varios cuanocitos y también podemos observar que los flagelos, que se ven aquí por transparencia,
El extremo de los flagelos apuntan hacia la cámara central llamada espongocele o atrio. Las esponjas son filtradoras. Lo que hacen para alimentarse es provocar el ingreso de agua desde el exterior y con el agua vienen también los alimentos. ¿Cómo se provoca la corriente de agua? Justamente a través del batido flagelar de los coanocitos. Este batido no ocurre en forma sincrónica, pero repito, el movimiento de los flagelos de distintos coanocitos provoca el ingreso de agua desde el exterior hacia el cono de agua. Aquí vemos con más detalle cómo está formado un coanocito. El nombre lo indica, coanocito. El coanocito está formado por un collar o coana, y en el interior de esa coana podemos observar el flagelo. Aquí tenemos en negro el flujo del agua y en rosa la dirección del alimento. Entonces, dijimos que son filtradoras las esponjas. Al ser filtradoras están seleccionando por tamaño el alimento. A la altura de los poros u ostíolos que se ubican en el exterior, el límite del tamaño es 50 micrómetros. En la coana, los orificios que se encuentran en la coana tienen un límite de 0.1 micrómetro. Entonces, el alimento que tenga más de 50 micrómetros desde el exterior no va a poder ingresar. Y el alimento o las partículas de alimento que tengan más de un 0.1 micrómetro no va a poder atravesar la coana. Entonces, una vez que los flagelos provocan el ingreso del agua con alimento desde el exterior, el agua atraviesa la coana y el alimento que tiene más de un micrómetro en este punto queda pegado en la coana. Está ejemplificada una partícula de alimento. Esa partícula de alimento se va deslizando por la coana y luego es fagocitada intracelularmente por una vacuola digestiva. Aquí se realiza la digestión, pero es parcial. Parte de lo digerido es reutilizado por el coanocito y parte queda digerido parcialmente. Aquí vemos el detalle de una coana. Fíjense que la coana está formado por microvellosidades, que son estas estructuras verticales, y microfibrillas, que son estas estructuras horizontales, formando un filtro o un colador, entre comillas. Repito que la digestión es enteramente intracelular por medio de fagocitosis o pinocitosis. Los coanocitos no son las únicas células de las esponjas que pueden realizar esta digestión intracelular, sino que también los pinacocitos pueden fagocitar partículas de alimento que se encuentren cercanas a la superficie de las esponjas. Y también hay otros tipos celulares como los arqueocitos que pueden también realizar esta digestión intracelular. ¿De qué se alimentan las esponjas? Fundamentalmente de materia orgánica, de detritos. El 80% del alimento de las esponjas está constituido por detritos. También pueden alimentarse de plancton, bacterias o de nutrientes disueltos, pero recordemos que siempre vienen en la corriente de agua que ingresan a las esponjas. La función principal de los coanocitos es la alimentación, pero también cumplen otras funciones.
el intercambio de gases respiratorios, la eliminación de desechos y vamos a ver más adelante en esta clase que también intervienen en la reproducción sexual de las esponjas. Bien, dijimos que en los cuanocitos ocurre la digestión parcial del alimento. ¿Dónde ocurre la digestión final? Ocurre en otro tipo celular que tiene otras funciones que después veremos, que es el arqueocito. En los arqueocitos ocurre la digestión final del alimento. El arqueocito les anticipo que es móvil, así que puede trasladarse a distintos puntos de las esponjas, entonces también puede actuar como un centro de reserva de alimento. Bien, vamos a ver ahora las características y funciones de otros tipos celulares. Los arqueocitos, o también llamados amebocitos, son células indiferenciadas y totipotentes. Son las más indiferenciadas de las esponjas y son capaces de transformarse en todos los tipos celulares. Ya lo dijimos hace un ratito, son capaces de trasladarse a través del mesohilo por medio de movimientos ameboides. También dijimos que son las que reciben el alimento desde los conocitos o desde los pinacocitos y realizan la digestión final. También tiene como funciones, además del transporte de alimento, tiene como función la excreción y también interviene en la reproducción asexual por medio de la gemulación. Lo veremos más adelante con más detalle. Otro tipo celular son los porocitos. Esta es la forma de los porocitos. Vemos que forman un lumen, una luz, que es realmente el poro u ostíolo. El núcleo está más superficial. Es decir, que el poro que ustedes observan en realidad está constituido por una célula llamada porocito. Estos porocitos son contráctiles y eso es importante porque pueden regular la corriente de agua, el flujo de agua. Cuando se agranda el poro, disminuye la corriente de agua y cuando se comprime o cuando se reduce el poro, aumenta el flujo de agua. También hay otros tipos celulares llamados miocitos, que también son contráctiles y se ubican rodeando a el ósculo, que era la abertura de salida del agua. Todos los tipos celulares intervienen en el intercambio gaseoso y en la excreción. ¿A través de qué mecanismo? A través de difusión simple. En las esponjas no se conocen células nerviosas, es decir, no hay neuronas. Sin embargo, sí hay respuestas coordinadas, como el cierre de ósculo y de poros. Es decir, que hay una conexión entre las distintas células y hay una coordinación que probablemente sea a través de compuestos químicos que son trasladados a través de la corriente de agua. Esto es una posibilidad. También hay comportamientos, podríamos decir, de defensa. Las esponjas son capaces de liberar algunos compuestos que son tóxicos para otras especies, inclusive de otras esponjas, para evitar que proliferen en lugares que estén cerca a donde están fijadas. Algo interesante de destacar, y ustedes pueden buscar este trabajo científico, es que en las esponjas lo que sí hay son los genes asociados a procesos neurales que después uno puede ubicarlos en el resto de los animales. Es decir que la batería está, pero todavía no en funciones. Vamos a ver ahora enseguida distintos tipos estructurales de las esponjas.
Yo estuve mostrando el más simple. Este esquema es simplemente para que vean que el conodermo no es tan sencillo como lo mostré hasta ahora, sino que puede haber cámaras con conocitos, a veces llamadas cámaras flageladas, en donde hay otros poros, y quiero que conozcan un poco de la nomenclatura de estos poros. Los poros de ingreso a esas cámaras que presentan los cuanocitos, aquí tenemos la cámara, el poro de ingreso entonces, al poro de ingreso se lo denomina prosopilo. Pro es anterior. Entonces, es el poro de ingreso a la cámara con cuanocitos. El poro de salida de la cámara con cuanocitos recibe el nombre de apopilo. Este esquema es solo para eso. O sea, no solo hay poros a nivel de la superficie de la esponja, sino también hay poros internos. El de ingreso a la cámara con cuanocitos se denomina prosopilo, repito, y el de salida, y al de salida se le denomina apopilo. Bien, en las esponjas entonces existen tres diseños estructurales diferentes que difieren en dónde están ubicados los cuanocitos, es decir, dónde se capta el alimento, y también difieren en la eficacia y en la complejidad del sistema de bombeo. Esos tres diseños estructurales tienen estos nombres: asconoide o ascon, que es el que estuve mostrando hasta ahora, que es el más simple; el siconoide o sicon; y el leuconoide o leucon. Pueden encontrarlos con esos dos nombres en los distintos libros. Empecemos entonces con el más simple, el asconoide o ascon. Repasemos, aunque ya lo vimos hasta ahora. Tenemos superficialmente el pinacodermo, la capa media el mesohilo y el cuanodermo, que en este caso da a un espacio amplio llamado espongocele o atrio. Este es el tipo estructural más simple. Estas esponjas son de pequeño tamaño y tubulares, de forma tubular. Y vamos a ver entonces cómo es la ruta del agua en este tipo estructural. En el ascon, el agua entonces ingresa por los ostíolos o poros, atraviesa los poros y llega al espongocele, donde están ubicados el conodermo, los cuanocitos, y finalmente el agua es expulsada a través de un único ósculo. Algo para destacar aquí, y que tiene que ver con el pequeño tamaño que alcanzan estas esponjas, es que gran parte del agua, que recordemos que trae alimento, además de los gases respiratorios, gran parte del agua no es aprovechada por los cuanocitos. Es decir, hay parte del agua que tiene alimento que es desperdiciado, entre comillas, porque no el espacio es tan amplio que no puede ser captado todo el alimento que puede ingresar. El segundo tipo estructural es el siconoide o sicon. Fíjense acá la forma. También hay un atro o espongocele central, un ósculo como orificio de salida del agua. Pero observemos la pared. Vamos a ver esta sección de la pared ampliada. La pared entonces del cuerpo está plegada, formando lo que vamos a denominar canales radiales. Cada uno de estos es un canal radial, y como pueden observar ahí de manera esquemática, ahí se ubica el cuanodermo, los cuanocitos, cada canal radial. Entonces acá, con ese plegamiento, siempre que hay un plegamiento hay un aumento de superficie. ¿Cómo es aquí el movimiento del agua, la ruta del agua? Bien, entre los canales radiales, entre un canal radial y el siguiente,
quedan formados lo que se denominan canales inhalantes. Entonces, el movimiento de los flagelos que están ubicados en los conocitos, en los canales radiales, provoca el movimiento del agua que ingresa a través del canal inhalante. Entonces, primero tiene que atravesar un primer poro del agua. Ese primer poro es el denominado prosopilo. Hay varios prosopilos en el canal radial. Entonces el agua ingresa a través del prosopilo. En los canales radiales ocurre la captación de alimentos. Recordemos que en el ascon la captación de alimentos ocurría ¿dónde? En el atrio o espongocele. Acá no, acá ocurre en el canal radial, en cada canal radial. Entonces el agua después sigue su curso, los conocitos toman el alimento y a través de otro poro interno llamado apopilo, luego el agua es dirigida hacia el atrio o espongocele y finalmente es expulsada a través del ósculo. Entonces repito, aquí la captura de alimento ocurre en canales radiales y no en el atrio o espongocele. Estas esponjas, las esponjas ciconoides, tienen un tamaño, pueden alcanzar un tamaño mayor que las asconoides porque hay un mayor aprovechamiento del agua. Hay mayor número de cuanocitos encerrados en un espacio menor comparado con el ascon. Pasamos ahora al tipo estructural leuconoide o leucon. Como se puede apreciar aquí, es el tipo estructural más complejo. Lo que se observa es un aumento del número de cámaras y una disminución del tamaño de las cámaras. Acá están esquematizadas las cámaras con este color más oscuro. Estas son las cámaras llamadas cámaras de cuanocitos o también cámaras flageladas. Aumenta entonces el número de cámaras y aumenta el tamaño, y disminuye el tamaño de cada cámara con cuanocitos. Esto lo que provoca es una mejor regulación del flujo de agua y sobre todo un aumento del tamaño corporal. Es decir, las esponjas de mayor tamaño son las leuconoides y ahora vamos a ver por qué ocurre esto. Pero antes la ruta del agua. Primero, externamente tenemos los poros u ostíolos. Esos poros están conectados con canales inhalantes. Vamos a ubicar aquí, poro o estíolo. Un poro, un canal inhalante aquí. Como siempre, el poro interno, antes de ingresar a la cámara con cuanocitos, lo vamos a llamar prosopilo. Una vez que se atraviesa el prosopilo, ingresamos a la cámara de cuanocitos, donde ocurre la captación de alimentos, y el poro de salida de la cámara es el apopilo, que luego, a través de varios canales exhalantes, se unifican en un gran canal exhalante y finalmente la salida del agua ocurre a través de uno o varios ósculos, dependiendo del caso. Les voy a dar este ejemplo para que ustedes entiendan por qué las esponjas de tipo leuconoide son las que alcanzan mayor tamaño. Un ejemplo del género Leuconia, para que se den una idea de la cantidad de cámaras. 2 millones de cámaras flageladas tiene esta esponja. La cantidad de agua que bombea, más de 22 litros por día. Y vamos a ver la diferencia del flujo en distintos puntos de esta esponja. En los canales inhalantes el flujo es de 0.1 centímetros por segundo. O sea, la velocidad del agua en los canales inhalantes es de ese valor. Y miren la tremenda reducción de la velocidad del agua
en las cámaras flageladas, en las cámaras con cuanocitos. Miren cuántos órdenes baja la velocidad del agua ahí. 0.001 centímetro por segundo. ¿Por qué es importante esto y lo estoy remarcando? Porque al bajar la velocidad del agua en las cámaras flageladas, en las cámaras con conocitos, aumenta muchísimo la probabilidad de captar alimento. Entonces, este tipo estructural va a poder crecer en tamaño, va a tener mayor tamaño que los otros tipos estructurales por una regulación del flujo del agua. Baja la velocidad en las cámaras flageladas, repito, y entonces hay mayor probabilidad de captar las partículas de alimento. ¿Y qué pasa luego? ¿Cómo es la velocidad del agua en el ósculo? Fíjense cómo salta de 0.001 centímetros por segundo a 8.5 centímetros por segundo. Se incrementa la velocidad de manera enorme. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es esto? Yo se los preguntaría a ustedes. Piénsenlo. Les doy la respuesta. El agua es expulsada a esa velocidad con la finalidad de no filtrar el mismo agua. Es expulsada a cierta distancia y de esa manera no se está filtrando continuamente el mismo agua. Además, recuerden que en el ósculo, a través del ósculo, se liberan también los desechos. Bien, la gran mayoría de las esponjas son de este tipo, leuconoides. Entonces, yo les dije al principio que los tres tipos estructurales diferían en la ubicación de los conocitos, es decir, dónde se capta el alimento, y también en la eficacia del sistema acuífero. Entonces, vimos, para resumir, en el tipo ascon la captación de alimentos se da en el espongocele o atrio, no pudiendo aprovechar todo el alimento porque el atrio es un espacio amplio. En el caso de la sicon, la captación de alimentos se da en los canales radiales, donde tienen menor tamaño con respecto al atrio y pueden alcanzar por eso un mayor tamaño comparado con las ascon. Y en el caso de las leuconoides, entonces, estas tienen la mejor eficacia de bombeo y al disminuir la velocidad en las cámaras con conocitos pueden alcanzar un mayor tamaño por simplemente aprovechar al máximo la probabilidad de captar ese alimento. En este gráfico vamos a ver representados los cambios en la velocidad del agua en distintos puntos de la esponja. Aquí en este eje vemos la distancia desde la superficie, 0 sería la parte más superficial, hacia el interior, medida en milímetros. Y en estos ejes vamos a ver la velocidad en milímetros por segundo. I representa el canal inhalante, C representa la cámara flagelada, E el canal excurrente principal y O el ósculo. Entonces, acá vamos a representar lo mismo que expliqué antes. Hay cierta velocidad en el canal inhalante. Fíjense cómo baja dramáticamente esa velocidad en la cámara flagelada. Se hace mínima la cámara flagelada y luego el agua va aumentando su velocidad a medida que va siendo trasladada hacia el canal excurrente principal. ¿Por qué hay que hacer este otro gráfico de acá al lado? Miren la escala aquí. Acá llegamos hasta en velocidad llegamos hasta 8 y acá ese 8 estaría aquí. Eso es porque en el canal, perdón, en el ósculo la velocidad se hace máxima. Y ustedes ya explicamos el significado biológico de por qué es máxima la velocidad en el ósculo, para no
refiltrar el agua que acaba de ser filtrada. Pero ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué aumenta la velocidad eh, en el ósculo? Porque si uno suma este, la superficie de todos los poros externos, esa superficie es mayor a la del ósculo. Entonces el efecto es como el de comprimir una manguera, ¿no? Entre comillas. Si se pasa de una mayor superficie a una menor superficie, eh, va a aumentar la velocidad. Es el mismo efecto de este, comprimir una manguera. Estos tres tipos estructurales no tienen nada que ver con evolución. Son distintas complejidades estructurales que podemos encontrar en las esponjas. No es que de una asconoide se pasa a una ciconoide y de esta deriva una leuconoide. Son tres tipos que representan una diferente complejidad estructural. Las esponjas se pueden reproducir tanto asexual como sexualmente. Vamos a empezar por la reproducción asexual. Se da un tipo de reproducción asexual denominada embriogénesis somática por fragmentación. Las esponjas son capaces de fragmentarse y cada fragmento puede reorganizarse y formar una nueva esponja de manera asexual. Esto es utilizado por los que comercian con esponjas, hacen pasar ciertas especies de esponja a través de un tamiz, fragmentan a esa esponja y a partir de cada fragmento se comienza a diferenciar las células, se comienzan a reorganizar con las tres capas características y forman así una nueva esponja asexualmente. También se pueden reproducir asexualmente por gemación, pero esto es poco común. Lo más común, y sobre todo en esponjas de agua dulce, es la reproducción asexual por gemulación. Acá tenemos el ejemplo de una esponja de agua dulce del género Drulia. Lo que vemos acá en estas fotos son distintas gémulas. Acá hay una única gémula, acá tenemos varias gémulas, que las podemos observar acá insertadas o ubicadas en realidad dentro del esqueleto del progenitor. La gémula en realidad es una estructura de resistencia, como ya lo hemos dicho en la clase de reproducción. Es una estructura de resistencia frente a la desecación o al congelamiento. El progenitor muere, entonces las gémulas quedan dispersas en el medio ambiente y de esta manera pueden ser trasladadas por animales, por corrientes de agua, por el viento. Y cuando las condiciones son propicias, sobre todo generalmente en primavera, a través de cada gémula va a surgir y desarrollarse una nueva esponja. Esta es la estructura típica de una gémula. Presenta en su interior el tipo celular más indiferenciado y totipotente que presentan las esponjas, los arqueocitos o amebocitos. Esos arqueocitos están protegidos por una membrana interna y luego por espículas de sílice imbricadas en espongina y presentan un micropilo que va a ser el orificio por donde van a salir los arqueocitos. Cuando las condiciones ambientales no son propicias, y en realidad es cuando el progenitor o la esponja progenitora se deshace, la gémula se mantiene inhibida mediante distintos factores,
se mantiene en una situación latente hasta que cambien las condiciones ambientales. Y cuando las condiciones ambientales cambian, los arqueocitos comienzan a salir por el micropilo y empiezan a diferenciarse en los distintos tipos celulares: pinacodermo, mesohilo, cuanodermo, y generándose asexualmente una nueva esponja. Es decir, la gemulación es un mecanismo de adaptación ante los cambios estacionales, y debido a que pueden ser dispersadas por distintas fuentes o factores como otros animales, viento, agua, permite la colonización de nuevos hábitats. Dijimos que las esponjas pueden reproducirse también sexualmente. Por supuesto que acá, si no hay tejidos verdaderos, menos va a haber gónadas, que es un órgano, ¿no? O sea, acá no hay gónadas. La mayoría de las esponjas son hermafroditas, pero no hay autofecundación o es escasísima. O sea, se da una fecundación cruzada. Esto ocurre, como siempre decimos, porque aumenta la variabilidad genética cuando hay fecundación cruzada. Pero bueno, si hay reproducción sexual, hay gametas. Entonces, los espermatozoides se van a formar a partir de cuanocitos, como vemos acá. Es decir, a partir de un cuanocito ocurre la meiosis y la formación de espermatozoides. Y también se van a formar ocitos a partir tanto de cuanocitos como de arqueocitos. Acá tenemos un osito de una esponja. En pocos casos las esponjas son ovíparas, es decir, de que depositan sus huevos en el exterior, y esos huevos son el resultado de una fecundación externa en el medio acuático. La mayoría de las esponjas son vivíparas, es decir, la captura de espermatozoides se va a dar por cuanocitos, y eso lo vamos a ver en el siguiente slide. ¿Cómo es el desarrollo en las esponjas? Es indirecto a través de distintos tipos de larvas que son nadadoras. Recuerden que yo les dije que los adultos son sésiles, están fijos en el medio ambiente, pero las larvas, aunque tienen corta vida, son nadadoras, son de vida libre. Y yo les voy a ejemplificar con dos tipos de larvas, o sea, el desarrollo con dos tipos de larvas. Una larva denominada parenquímula, que es la que está mayormente presente en las esponjas, y después les voy a mostrar un caso del desarrollo con una larva denominada anfiblástula. Dijimos recién que la mayoría de las esponjas son vivíparas, y en ese caso hay captura de espermatozoides por medio de los cuanocitos. Los espermatozoides son liberados en masa y de forma repentina por las esponjas a través de su ósculo. Si se fijan en la diapositiva anterior, hay una foto donde se puede observar una nube de espermatozoides siendo liberados a través del ósculo. Bien, recuerden que son hermafroditas las esponjas, entonces vamos a ejemplificar qué es lo que ocurre en la mayoría de las esponjas que son vivíparas con este esquema que tenemos aquí. Aquí tenemos distintas esponjas. Esta es una esponja, esta es otra. Vamos a ver qué ocurre en una porción de esta esponja siguiendo estos esquemas. Entonces, primero partimos de la liberación de espermatozoides por esta esponja. Vamos a seguir un único espermatozoide para simplificar la cosa. Entonces pensemos que este espermatozoide tiene que
ingresar por medio del sistema acuífero a esta otra esponja. Es decir, debe pasar a través de los poros, los distintos canales, hasta llegar al cuanodermo. Entonces, este es el cuanodermo de esta esponja. Recordemos que los cuanocitos están apuntando hacia el mesohilo. Entonces, aquí está el mesohilo y en el mesohilo está ubicado un ovocito. Este es el ovocito, este es el cuanodermo. Entonces, una vez que el espermatozoide llega al cuanodermo, a un cuanocito, este cuanocito pierde su morfología, pierde el flagelo, pierde la coana, el espermatozoide pierde su flagelo también, e ingresa el esperma, generalmente solo el núcleo, dentro del cuanocito. Entonces, este cuanocito ahora ha perdido flagelo, coana, y pasa a denominarse cuanocito de transferencia, que es este que está aquí. Vamos a ampliar esta imagen y lo vemos con más detalle. Entonces, este es el cuanocito que ya ha perdido su flagelo, su coana, ha cambiado su morfología, como pueden ver. Comparen esto con esto. Y en este momento está transfiriendo la esperma hacia el ovocito. Aquí ocurre entonces la fecundación. El mismo nombre lo indica, cuanocito de transferencia. Su función es justamente transferir el esperma hacia el ovocito. Entonces, una vez que se completa esto, ya tenemos una cigota formada. Una vez que está conformada la cigota, esta comienza a dividirse, se aumenta el número de células hasta quedar conformada una blástula hueca. En esta blástula uno puede distinguir dos tipos de células. Unas células de menor tamaño, denominadas micrómeros, que son células flageladas, en donde los flagelos están apuntando hacia el interior de la blástula, y unas células de mayor tamaño, denominadas macrómeros, aquí en color rosa. Lo que tienen aquí en este esquema, de este lado es una vista bidimensional y aquí una tridimensional. Entonces, la blástula, que tiene sus flagelos apuntando hacia el interior, sufren lo que se denomina una inversión. Es como si uno empujase desde aquí arriba, de manera tal que ahora los micrómeros y sus flagelos quedan apuntando hacia el exterior. Entonces, en este punto queda formada una larva hueca con sus flagelos apuntando hacia el exterior, y esto les permite nadar durante un tiempo. Es decir, esta larva denominada anfiblástula es de vida libre y nada cierto tiempo hasta que se fija por su polo flagelado. Se fija el sustrato y en este punto los macrómeros empiezan a crecer por sobre los micrómeros. Los micrómeros comienzan a diferenciarse en distintos tipos celulares, como los cuanocitos, arqueocitos y colenocitos. Y los macrómeros se van a diferenciar en esclerocitos, arqueocitos y pinacocitos, quedando finalmente conformada una esponja adulta que es sésil, como ya dijimos antes, se fija en el sustrato. Bueno, este es el desarrollo con la participación de una larva hueca flagelada denominada anfiblástula. Ahora vamos a ver otro desarrollo. Este otro desarrollo involucra una larva que es sólida, no es hueca, y que también tiene células flageladas. Esta larva es denominada parenquímula y es lo que ocurre más comúnmente dentro de las esponjas. Vamos a saltearnos la cigota y vamos directamente a
la morfología de la larva, parenquímula. Como dije recién, es una larva sólida y tiene células con flagelos y sus flagelos apuntan hacia el exterior. Esto les permite nadar por cierto tiempo, es decir, es una larva de vida libre. Y lo que ocurre es lo siguiente: se fija al sustrato esta larva, las células externas que son flageladas pierden sus flagelos una vez que están fijadas y migran hacia el interior y empiezan a formar el cuanodermo. Es decir, el cuanodermo es formado por estas células que originalmente eran flageladas, perdieron sus flagelos y migraron hacia el interior. El resto de las células que ahora quedan en una posición más externa forman el pinacodermo y el mesohilo. Entonces, este es el desarrollo, por ejemplo, de una demosponja, que es uno de los tipos de esponja que podemos encontrar, y es el que más comúnmente ocurre en las esponjas. Algo que quiero aclarar en cuanto al desarrollo general de las esponjas es que, aunque en algunos casos lleven los mismos nombres que ustedes vieron para el desarrollo de otros animales, por ejemplo, blástula, micrómeros, macrómeros, el desarrollo de las esponjas no es homólogo al desarrollo del resto de los animales. Esto lo vamos a discutir después hacia el final de la clase cuando discutamos un poco sobre filogenia. Pero no es el desarrollo homólogo al del resto de los animales. Pasamos ahora a la clasificación de las esponjas. Las esponjas clásicamente se distinguen por la naturaleza química y la morfología de las espículas. Entonces podemos distinguir a la clase calcárea, la clase hexactinélida, la clase demospongie y la clase homoscleromorfa. Esta clase última, homoscleromorfa, es relativamente nueva y es la que trae algún tipo de discusión al grupo. La clase calcárea, entonces, como su nombre lo indica, presenta espículas de carbonato de calcio. Estas espículas pueden tener 1, 3 o 4 radios. Cuando hablamos de radios se utiliza el sufijo axón. Por ejemplo, esta es triaxónica con 3 radios. También se utiliza el sufijo actina para hacer referencia al número de puntas. Estas esponjas calcáreas no presentan espongina, es decir, no presentan colágeno depositado en forma de red. En su gran mayoría son marinas costeras. Tienen los tipos estructurales asconoides, ciconoides y leuconoides. Y aquí tenemos algunos géneros típicos: Cicon, Leucoslenia. Se originaron en el Precámbrico, estas esponjas. Pasamos ahora a la clase demospongie. Fíjense que la enorme mayoría de las esponjas son demosponjas. El 98% de las esponjas son demosponjas. En este caso, las espículas son de sílice, pero nunca de 6 radios. Y pueden o no tener espongina, y puede haber inclusive algunas que no tengan espículas en esta clase. Son todas del tipo leuconoides, las que alcanzan mayor tamaño, prácticamente todas marinas, algunas pocas de agua dulce que son las que producen gémulas. Y aquí uno puede encontrar a las famosas esponjas de baño. Estas esponjas de baño no presentan espículas, obviamente. El esqueleto está formado por espongina. Estos son los géneros de las esponjas de baño, spongia e hipospongia, pero no crean que ustedes utilicen estas esponjas, son muy caras, no sé quién las puede comprar.
han sido reemplazadas por esponjas sintéticas o de tipo vegetal. Pasemos ahora a Homo scleromorpha. Como dije recientemente, este es un grupo relativamente reciente. Las espículas son de sílice de 4 radios, o pueden no presentar espículas. Son todas del tipo estructural leuconoide y casi todas marinas. Y fíjense este punto. Las esponjas de este grupo presentan membrana basal. Entonces traen acá no un problema, sino una nueva evidencia al grupo. Hay un trabajo que hemos subido a la carpeta de papers de lectura opcional. El que quiera profundizar sobre este grupo y sobre este hecho, el hecho de tener membrana basal, puede leerlo. Los autores están de alguna manera a favor de la idea de que las esponjas sí tienen tejidos, pero hasta ahora este es el único grupo que tendría esta membrana basal, y algunas han encontrado conexiones celulares, uniones celulares. Sin embargo, estas uniones celulares no son iguales a las que presentan el resto de los animales, pero bueno, es un tema de discusión actual. Pasamos ahora al último grupo, la clase Hexactinellida. El nombre hace referencia a 6 puntas, en referencia a sus espículas, que son de sílice siempre y de 6 radios. Presenta una simetría radial superficial, y fíjense que el cuerpo es muy diferente a lo que vimos hasta ahora. La histología es muy diferente. La mayor parte del cuerpo está formado por un sincicio continuo denominado retículo trabecular. En realidad este retículo trabecular está formado por 2 redes, una red primaria y una red secundaria. Si se fijan bien, no hay separación de células en esas redes. Acá tienen un núcleo, acá tienen otro, bueno, pero no son células diferentes. Están metidos dentro de un gran citoplasma, sin separación celular. Por eso es un sincicio. En esas redes primaria y secundaria es donde ocurre la fagocitosis del alimento. Entonces, primero miremos la ruta del agua. El agua ingresa por los poros, atraviesa unas coanas que son parte de unas células denominadas coanoblastos, que son muy diferentes a los coanocitos que vimos antes. Cada coanoblasto está formado o tiene asociado 2 coanas, pero que no intervienen en la alimentación. Dentro de las coanas uno puede ver los flagelos, que son los que originan, su batido origina el ingreso de agua. Entonces, luego de atravesar los poros y las coanas, el alimento es fagocitado, como dije antes, en las redes trabeculares, y el agua continúa su curso entrando a un atrio, a un gran atrio, y finalmente es liberada a través de un único ósculo. Estas esponjas son muy lindas, después van a ver algunas fotos. Son marinas y de aguas profundas, se les denominan esponjas vítreas, pueden alcanzar varios metros de altura, y son del tipo estructural ciconoide o leuconoide. Su origen data del Devónico, y acá tiene un par de géneros característicos, Euplectella y Hexactinella. Pero resumiendo, vieron que es muy diferente esta clase a las otras. Aquí tienen 2 esponjas vítreas hexactinélidas del género Hexactinella y Euplectella. Bien, para finalizar la clase vamos a ver brevemente la filogenia porífera.
vamos a comparar a Porífera con otros grupos y también vamos a comparar a Porífera con el resto de los animales. Un punto que es bastante evidente es la morfología de los cuanocitos, que en conjunto forman el cuanodermo de las esponjas, y la morfología de los cuanoflagelados, que es un grupo de protistas. Es muy semejante un cuanocito con un cuanoflagelado. Por otro lado, hay evidencia molecular basada en ARN ribosomal que apunta a que los metazoos son un grupo hermano de los cuanoflagelados. Eso está muy aceptado en la comunidad. Pero, ¿qué pasa con Porífera y el resto de los metazoos? Es un grupo hermano. Después les voy a mostrar una filogenia general y van a ver que Porífera es un grupo que se ha separado tempranamente del resto de los metazoos. ¿Qué semejanzas podemos encontrar de los poríferos con protistas? Primero, la totipotencia celular. Recordemos que en Porífera todas las células son capaces de desdiferenciarse y diferenciarse en otro tipo celular, sobre todo los arqueocitos, pero el resto de las células también. Segundo punto, las esponjas comparten con los protistas el hecho de realizar el mismo tipo de estrategias excretoras, de osmorregulación y respiratorias. Lo realizan a través de difusión simple. Lo mismo ocurre con la digestión, que es totalmente intracelular, tanto en protistas como en poríferos. ¿Qué comparten las esponjas con el resto de los metazoos? La síntesis de colágeno. El colágeno es la proteína estructural principal presente en todos los animales. Entonces podemos pensar que hay un ancestro común que sintetiza colágeno para todos los animales. ¿Qué diferencia tienen las esponjas con el resto de los metazoos? La totipotencia celular, la ausencia de tejidos verdaderos y obviamente de órganos, la no homología en el desarrollo, recordemos que lo marqué en su momento, y a nivel de sinapomorfía yo les preguntaría en este punto cuál es la sinapomorfía de Porífera. Yo lo marqué al inicio de esta clase. Cuando les pregunto sobre la sinapomorfía, les pregunto sobre una característica derivada compartida por todos los miembros del grupo, es decir, por todo Porífera y también con el ancestro común. Si prestaron atención, yo hablé de un sistema exclusivo de canales, poros, ese sistema acuífero. Esa es la sinapomorfía de Porífera que la hace a este grupo independiente del resto de los metazoos. Y ahora veremos la filogenia, pero dentro de Porífera. Tenemos las 4 clases: calcárea, demospongie, homoscleromorfa y hexactinélida. Creo que fue muy evidente que hexactinélida, al tener un sincicio, la gran parte del cuerpo de las esponjas vítreas están formados por este sincicio, y no es así en el resto de las clases, en donde uno puede distinguir mayormente capas celulares, como es el caso de calcárea, demospongie y homoscleromorfa. Así que los especialistas ya nos hablan de 2 grupos dentro de Porífera: un grupo celularia, que contiene células del cuerpo, y un grupo denominado simplasma, que son las esponjas sinciciales. Quisiera invitarlos a que ustedes busquen en la web el Tree of Life o Árbol de la Vida, en donde está toda la filogenia y los trabajos científicos que aportan la ubicación de cada grupo.
inclusive algunos trabajos donde plantean discusiones no resueltas aún. Hay algunos grupos de ubicación incierta. Y si nosotros entramos al Tree of Life, vamos a ver primero los tres dominios: Eubacteria, Eucariotes y Arquea, que ustedes conocen ya muy bien. Y si cliquean entonces en el grupo que nos interesa a nosotros, Eucariotes, van a aparecer entonces el grupo de Metazoa, los animales, y aquí lo que les dije antes. Hay el grupo de los protistas cuanoflagelados, es un grupo hermano de los animales, comparten un ancestro común. Y si ahora cliqueamos en animales, Metazoa, se nos va a abrir la filogenia de Metazoa, y como les comenté antes, y aquí se ve claramente cómo Porífera, que es el grupo que acabamos de ver, se separa tempranamente del resto de los animales. Bien, finalizamos la clase. Espero verlos entusiasmados con estos animales que en la antigüedad no los veían como animales, creían que eran plantas, y que piensen el problema al que tienen que enfrentar las esponjas. Están en un medio acuático, están fijas como adultos sobre un sustrato, y toda su morfología, sus estructuras de sostén, sus funciones están adaptadas al hecho de tener que resolver el problema de vivir en forma sésil en un medio que lo rodea y que tiene que aprovecharlo y utilizarlo.